doctora Judith de la Serna. Les damos la bienvenida y el día de hoy, doctores, vamos a ver un tema muy importante porque todos en algún momento de nuestra formación, recordemos que estas sesiones van dirigidas a los R0 y, perdón, todos los residentes en nuestra formación, todos, absolutamente todos, manejamos pacientes pediátricos. Obviamente estamos bajo la tutela de un adscrito, pero es muy importante que sepamos iniciar por lo esencial que es una valoración preanestésica adecuada. Y para eso, el día de hoy nos hace favor de acompañarnos la doctora Linda Michelle Quiroz Franco. Ella es médico anestesiólogo, egresada del Centenario Hospital Miguel Hidalgo y es anestesióloga pediatra por el Instituto Nacional de Pediatría. Entonces, Michelle, un honor tenerte de nuevo por aquí. Muchas gracias, como siempre, por tu apoyo con la enseñanza. Y te hago anfitriona para que, a ver, permíteme un poquito. Permíteme un poquito. Listo, entonces voy a ser anfitriona a la doctora Michelle para que pueda compartir pantalla. Listo, Michelle, adelante. Recording in progress. Listo. Ok, entonces ya, ¿verdad? ¿Ya se ve la pantalla? Ya se ve, ya te escuchamos perfecto, Michelle. Muchas gracias. Perfecto. Entonces, pues bueno, muchas gracias al colegio y pues al doctor Cornejo por la oportunidad de tener pues este encuentro para hablar sobre algunas puntualidades en la valoración preanestésica pediátrica, porque como se van a dar cuenta es un tema bastante extenso y pues justo la diferencia que existe entre el paciente pediátrico y el paciente adulto hace que sea un mundo de información, tanto por las diferencias anatómicas, fisiológicas, como por el tipo de patología que se presenta en la infancia, que no es igual al que podemos encontrar en pacientes adultos. Entonces, pues bueno, traté de resumirlo lo más posible, por eso al final del día la plática se tituló Puntualidades en la valoración preanestésica, porque conforme vayamos hablando se dan cuenta que podríamos tener una clase para cada una de estas puntualidades, patologías muy específicas, síndromes muy específicos de la infancia. Entonces, pues bueno, para no retrasarnos más, voy a ir empezando. Listo. Bueno, en cuanto al contenido, vamos a tener una pequeña introducción. Quise hacer primero generalidades de la valoración preanestésica para que todos los compañeros residentes que nos estén aquí escuchando, pues tengan un panorama muy general de todo lo que debemos ir interrogando y explorando en cada niño que les llegue, ya sea en momentos de urgencia o bien que llegue a la consulta preanestésica. Después ya vamos a hablar de estos aspectos como más específicos y sensibles con datos muy específicos para que puedan compartirlo, pues ya en su práctica profesional, para que puedan llevarlo a casa o más bien al hospital y cuando les pasen esta clase de cosas, pues lo recuerden. Finalmente, hice un resumen muy chiquitito de qué debemos reevaluar antes de la inducción, aun y cuando hayamos visto a un niño en la consulta preanestésica y pues final las conclusiones. Entonces, bueno, me gustó esta frase que la vi en uno de los artículos que estuve revisando para hacerla, la cual dice, la anestesia pediátrica como el amor surge a primera vista. ¿Esto qué quiere decir? Desde que a nosotros se nos presenta un paciente pediátrico, pues vamos a empezar a hacer el análisis de cómo vamos a ir haciendo el manejo anestésico de este paciente, detectando sus necesidades específicas, con el objetivo de que pues podamos brindarle la mejor atención y sepamos este niño en particular, qué es lo que me está demandando, voy a poder tener una buena comunicación con el niño es un paciente difícil, los papás del niño pueden llegar a ser difíciles, porque recordemos que cuando recibimos un paciente pediátrico, no estamos hablando solamente con el niño, no estamos evaluando solamente al niño, estamos hablando con todo un entorno familiar que viene a traernos a un paciente
para un procedimiento quirúrgico. Entonces, pues bueno, desde que lleguen estos papás a consulta, tenemos que ver el comportamiento y evaluar cómo vamos a empezar a acercarnos a ellos, establecer un buen canal de comunicación para poder obtener la mayor información posible y al final del día, pues dar la mejor anestesia posible. Entonces, bueno. Esto de la valoración preanestésica pediátrica ha ido poniéndose cada vez más en forma o estructurándose más. ¿Por qué? Porque previamente se tenía la teoría de que el paciente pediátrico tenía menos comorbilidades y al tener menos comorbilidades y ser niños pues que están en crecimiento, sanos, pues podrían tener menos comórbidos o menos necesidad de hacer optimizaciones preoperatorias y pues esto los condicionaba a que fueran menos valorados o a que se infraestimara la importancia de la valoración preanestésica. Sin embargo, pues a raíz de que como anestesiólogos cada vez estamos buscando más seguridad para el paciente, pues se ha visto que aún y las medidas de premedicación, es decir, llega mi niño y decido si le voy a poner midazolam, ketamina, dexmedetomidina, las medidas farmacológicas no se equiparan a tener una primera interacción con el niño donde el niño acuda a un ambiente hospitalario y pueda pues tener esta interacción con quien va a ser su médico tratante o con el equipo de médicos y que vaya familiarizándose con toda esta psicología de la hospitalización. Entonces, bueno, todos sabemos, lo hemos experimentado, los papás a lo que más miedo le tienen no es a la cirugía, no es que si al niño le van a abrir la pancita, le van a abrir el cráneo, no, la parte que más miedo le da a los papás es la anestesia. ¿Por qué? Bueno, pues por toda esta mala fama que se le ha hecho y todos los riesgos que podría implicar. Entonces, pues en esta búsqueda de la seguridad tenemos que tratar de resolver todas las preguntas que le surjan tanto al paciente como a la familia. De esas preguntas, pues muchos papás quieren saber si el niño va a tener dolor. El mismo niño nos puede preguntar si después de la cirugía o durante va a tener dolor. También otra cosa que les preocupa mucho a los papás, pues es saber si el niño va a estar despierto, si va a tener conciencia, si se va a acordar, si puede despertarse durante el procedimiento. Y pues obviamente en casos más graves, pues incluso deben tocarse temas tan pues tan sensibles como lo es la muerte. Entonces, pues bueno, es por esto que este primer encuentro, que es la valoración preanestésica, nos abre camino para resolver todas estas situaciones. Eh, ¿Por qué ha avanzado la valoración preanestésica pediátrica o por qué cada vez se hace más compleja? Bueno, porque el avance en el diagnóstico y tratamiento de la patología pediátrica ha hecho que cada vez tengamos cirugías de mayor complejidad, procedimientos diagnósticos que requieren un manejo anestésico para poder ser realizado, dícese tomografías, resonancias, abordajes del neuroeje, punciones lumbares, estudios como aspirado de médula ósea. Recordemos que en la parte de la psicología del niño, pues el niño, a pesar de estar enfrentando un proceso orgánico patológico, pues el niño no tiene esa capacidad de emocionalmente gestionar que todo su mundo de niños pues esté viendo trastornado por la enfermedad. Entonces, pues parte de nuestra función al momento de estar trabajando con niños, pues es adentrarnos un poquito en su mundo y hacer parte de su enfermedad algo de su cotidianeidad y que así como estemos hablando con los papás de pronósticos reservados, podamos estar interactuando con el niño y haciéndolo sentir familiar este nuevo ambiente al que se está enfrentando. Entonces, pues bueno, esta etapa de valoración preanestésica nos permite hacer este evento POMI, que sería una planeación anestésica, optimización preoperatoria, un manejo multidisciplinario y un manejo adecuado de la información. Estas siglas vienen de un artículo revisado en inglés, hice la traducción y pues bueno, me gusta que lo planteemos de esta manera porque como dijimos, desde que se aborda el paciente pediátrico empezamos a hacer una planeación. Debemos optimizar algunas condiciones, como lo vamos a hablar más adelante en las puntualidades. Este manejo multidisciplinario donde podemos interactuar con otras áreas, no solo con la parte quirúrgica, sino podemos requerir valoraciones por servicios como cardiología, neumología, alergología, todas estas situaciones que tenemos que identificar
todas las necesidades especiales de cada niño y pues en esta valoración preanestésica, sobre todo cuando los pacientes acuden a una consulta, pues nos da un beneficio costo social. ¿Por qué? Porque en primer lugar no vamos a tomar tanto tiempo para volver a explicar todo lo que implica la anestesia al momento en que se recibe un niño el día de su programación quirúrgica y en segundo lugar, porque se le puede proporcionar a los familiares información esencial en la preparación preoperatoria de sus niños, como son el tiempo de ayuno, cómo es la programación o reprogramación de cirugías en caso de que el paciente presente sintomatología respiratoria. Y esto pues nos ahorra costos, ya que como vamos a ver más adelante, un motivo por el que se suspenden generalmente cirugías pediátricas es por la presencia de infecciones respiratorias y esta presencia de infecciones respiratorias pues podría, si bien no prevenir que el niño curse con un episodio, sí podemos proporcionar a los papás la información necesaria para que ellos sepan identificar y si el niño no está en condiciones de entrar a un procedimiento quirúrgico que sea electivo, pues sean los mismos papás los que nos refieran. ¿Se acuerda que me dijo que si tenía moquito, pues que no lo trajera, que si le daba fiebre, que le avisara? ¿Para qué? Para que nosotros podamos prevenir situaciones potencialmente complicables, porque los papás ya tienen un contexto de los datos que deben identificar. Entonces, bueno, hablemos de la incidencia de complicaciones en pacientes sanos. Este gráfico pues nos muestra que las complicaciones sistémicas no suelen ser tan frecuentes en pacientes catalogados como ASA 1 o ASA 2, pero pues bueno, este reporte de 140.666 procedimientos, podemos ver que sí hubo algunas situaciones considerables, como situaciones o cirugías que requirieron transfusiones, en un total de 8.346 niños de la raza anglosajona o 7.950 en la raza afroamericana. Algunos otros eventos adversos y complicaciones postoperatorias pues múltiples sí fueron reportadas en un porcentaje importante de los niños, en un 13.8% en la raza anglosajona y hasta un 16.87% en la afroamericana. Porque si vemos la mortalidad, pues es pequeña, un número de 23 en la raza anglosajona y de 13 en la afroamericana. Pero aún así estamos hablando de vidas de niños que estaban considerados potencialmente sanos y estamos hablando pues de que justo como mencionábamos, esto es un entorno familiar que se va a ver interrumpido y afectado por nuestra toma de decisiones. Entonces, pues así sea un niño el que marque la incidencia de complicaciones o la mortalidad a 30 días, pues habrá que ver qué situaciones potencialmente se pudieron haber prevenido, en este caso hablando de pacientes sanos. Obviamente el riesgo de todas estas complicaciones pues va a irse incrementando en niños que no son considerados sanos. ¿Cuáles serían estas situaciones de riesgo? Pacientes con antecedente de prematurez, pacientes menores de 2 años, pacientes que son mayores de 1 a 3, sometidos a alguna cirugía mayor o a procedimientos de urgencia. Entonces, bueno, recordemos que en algunos países avanzados, en algunos hospitales ya se tiene la tecnología de la telemedicina o incluso se está haciendo valoración preanestésica vía Zoom o online. Entonces, pues muchos niños que son ASA 1 y ASA 2 se les puede dar toda la información y sin embargo, pues no exime que el día del procedimiento quirúrgico el niño tenga que recibir una valoración preanestésica, sobre todo una exploración física, pero bueno, en pacientes que son sanos nos puede ayudar si tenemos este recurso o si en alguno de sus hospitales ya se hace telemedicina, pues tener la valoración preanestésica de niños sanos de manera virtual. Sin embargo, hay otro grupo de pacientes que de manera obligatoria deberían recibir una valoración preanestésica presencial. ¿Para qué? Para que podamos identificar todos los riesgos y optimizar lo que podamos hacer antes del procedimiento quirúrgico. Existen indicaciones quirúrgicas e indicaciones médicas, las cuales ambas son muy importantes. Las quirúrgicas, si estamos ante cirugía espinal compleja de corrección de escoliosis, varios niveles, instrumentación, cirugías en las que se prevé que va a haber un sangrado importante, así como afectación
de los cambios que puede haber estructurales a nivel óseo y que nos condicionen cambios ventilatorios o hemodinámicos, también para cirugías de reconstitución de vía aérea, cirugía cardíaca y de tórax, cirugía mayor abdominal y neurocirugía. Es decir, todos los pacientes prácticamente que vayan a ser sometidos a un procedimiento quirúrgico complejo o cirugía mayor, pues deben recibir una valoración preanestésica obligatoria. Ahora, indicaciones médicas que nos obliguen a evaluar a un paciente. Paciente con antecedente de cardiopatía, la cual puede o no estar corregida, porque aún estando corregida, tenemos que evaluar si el paciente está tomando algún medicamento, si tiene algún defecto residual, cómo quedó después de esta corrección, y en aquellos en los que no tienen corrección y van a ser sometidos a un procedimiento quirúrgico, pues deberían de elección ser evaluados por un anestesiólogo pediatra o incluso por un anestesiólogo pediatra cardiovascular, con el objetivo de detectar todos estos posibles riesgos que pudieran complicar el procedimiento quirúrgico, aun si no es cirugía cardíaca. Pacientes con antecedente de neumopatía. La neumopatía del paciente pediátrico pues va a oscilar por los rangos de edad. Podemos encontrar pacientes con neumopatía por antecedente de prematurez, con antecedente de broncodisplasia pulmonar, o bien estar cruzando como cualquier niño durante su infancia con un proceso respiratorio agudo o padecimientos como lo es el síndrome de apnea obstructiva del sueño o alguna afectación que esté condicionando hiperreactividad bronquial, como pueden ser alergias, asma y periosinofilia. Ahora, todos los niños que tengan una vía aérea difícil predicha, todos los niños que tengan diagnóstico de algún síndrome craneofacial debe ser valorado de manera obligatoria para pues identificar si este paciente con este síndrome craneofacial va a ser difícil de ventilar y difícil de intubar, o si tiene predictores de vía aérea para ser difícil de intubar, pero que nos permita ventilarlo y hacer un plan anestésico mucho más estructurado. Pacientes con antecedentes de síndrome de apnea obstructiva del sueño, pacientes con miopatías como enfermedad de Duchenne o metabolopatías, para nosotros ir estableciendo un plan anestésico de manera inicial, explicar al papá o a la mamá que independientemente de la patología de base, pues nosotros vamos a tomar las consideraciones necesarias para que el niño tenga una adecuada progresión de su enfermedad. Diagnóstico de obesidad, también es muy importante que ante esta pandemia que está creciendo, porque pues es una epidemia que ha ido en incremento, pues sepamos qué condiciones debemos de manejar con estos pacientes, desarrollemos también un lenguaje adecuado para no ser intrusivos y no ser ofensivos en la situación de la obesidad, pero sí concientizar a los papás de que esta es una enfermedad y que como tal, pues puede tener repercusiones en el postoperatorio. Los pacientes que van a ser receptores de órganos, pacientes con implicaciones éticas especiales. ¿Como qué tipo de pacientes? Pacientes que ya sea por su religión o por alguna convicción personal no acepten transfusiones de sangre o estén en contra de de algún manejo específico, pacientes que tengan consentimiento o que hayan firmado para la no reanimación. Estamos hablando de pacientes muy críticos o muy graves que sin embargo siguen siendo sometidos a procedimientos diagnóstico-terapéuticos y que aunque sabemos que su esperanza de vida es limitada, pues cruzan esta delgada línea entre lo que es la limitación del esfuerzo terapéutico y el manejo anestésico, porque muchas veces, aun y cuando los papás decidan que ya no, que quieren hacer limitación del esfuerzo terapéutico y que si el niño cae en paro cardíaco, no desean que se reanime. Muchas veces esto se contrapone con maniobras que nosotros hacemos como anestesiólogos, como lo es asegurar la vía aérea, como lo es el uso de vasopresores o inotrópicos para contrarrestar los efectos anestésicos y restablecer la hemodinamia en los pacientes. También los pacientes que sufren dolor crónico, pues deben recibir una valoración preanestésica obligatoria con el objetivo de que nosotros identifiquemos qué medicamentos consumen, cómo podemos hacer sinergia de estos medicamentos, si podemos optimizar alguna dosis. Pacientes, por ejemplo, con diagnóstico de osteosarcoma, pues empezar el gabapentinoide de manera oportuna, si van a algún proceso de desarticulación, algún proceso pues de
amputación de extremidades, pues empezar a manejarlos con el objetivo de que no desarrollen miembro fantasma, etcétera. Y finalmente los pacientes con un entorno social complejo. ¿Por qué? Porque como mencionamos, aquí el entorno del niño es el soporte que le va a dar esa estabilidad para llevar su proceso postoperatorio. Hay niños que vienen de orfanatos, del DIF, con trabajadores sociales, o bien que no tienen ese apoyo familiar, económico y social, y que pues obviamente nosotros tenemos que identificar de qué manera vamos a apoyar y a planear nuestra anestesia también para pues que el paciente entre en las condiciones más óptimas posibles. Hablando ya de lo que es el interrogatorio, pues nos van a interesar mucho los antecedentes heredofamiliares, principalmente antecedentes relacionados con metabolopatías, enfermedades miopáticas, enfermedad de Duchenne, por ejemplo, antecedentes de eventos adversos asociados a la anestesia. Aquí sí es muy importante que preguntemos si alguno de sus familiares ha recibido anestesias previamente y si tuvo algún evento adverso, como aumento de la temperatura, como que tuviera retraso en el despertar, que muchas veces pues los pacientes no lo recuerdan o no lo refieren, pero pues va ligado a esta parte de investigar si pudiéramos tener complicaciones transanestésicas. Antecedentes perinatales, como lo fue la prematuridad, vamos a hablar de sus implicaciones ahora que hablemos de las peculiaridades. El estado nutricional del paciente, hablando de las implicaciones anestésicas, tanto en los pacientes que tienen desnutrición como en el paciente que tiene sobrepeso. El estado de vacunación, que muchas veces, pues, como anestesiólogos solemos omitir esto, pero recordemos que este estado de vacunación, pues, no solo es una medida de seguridad para el paciente, sino para nosotros mismos. Actualmente, pues tenemos que resguardar también nuestra integridad y si llega un niño que no tiene su esquema de vacunas completo, pues obviamente habrá que estar mucho más alerta de enfermedades exantemáticas que pudieran contagiarnos a nosotros y que pues al momento de estarlos manipulando y en la urgencia del procedimiento, pues ya lo pasemos por alto. Eh, el antecedente de alergias y o anafilaxias si han tenido procedimientos previos. Aquí es muy importante que investiguemos alergias alimentarias a medicamentos e incluso, y es una pregunta que hacemos muy frecuente en pediatría, si el niño no se le hinchan los labios, por ejemplo, cuando inflan globos. Niños, por ejemplo, que tuvieron antecedente de mielomeningocele o múltiples procesos por malformaciones renoureterales y que han estado siendo sometidos de manera continua a procedimientos quirúrgicos, pues son mucho más propensos de desarrollar alergia al látex y conforme van entrando a procedimientos subsecuentes, pudieran llegar a desarrollar anafilaxia por alergia al látex. Entonces, pues en estos niños en los que ya tenemos como que varios antecedentes anestésico-quirúrgicos, exposición a látex, pues siempre cabrá la posibilidad de que en su próximo procedimiento quirúrgico la reacción alérgica sea mucho mayor y nos dé ya complicaciones importantes. También importante preguntar si el paciente tiene alguna afección crónica o congénita. Hay que preguntar siempre desde cómo fue el embarazo, si hubo alguna alteración en el embarazo, si la mamá tuvo vacunas para VIH, para sífilis, si hubo algún antecedente que pudiera condicionar que el niño ya traiga algo desde su nacimiento, cómo fue el nacimiento, si hubo, si el niño respiró, si el niño lloró, porque todo esto nos puede venir hablando de secuelas que puede traer el pequeño desde su nacimiento hasta que nosotros lo recibimos. Otro aspecto importante que me gustaría mencionar es la exposición a humo de tabaco, ya que está bien demostrado que los niños que son fumadores pasivos y están expuestos al humo de tabaco o humo de leña tienen hasta un 30% de mayor incidencia de eventos adversos respiratorios en el transanestésico por solo la exposición a humo de tabaco. Y si a esto sumamos factores como el asma, las infecciones de vías respiratorias o la hiperreactividad bronquial, pues nos conjuntan varios factores que pueden hacer que un niño aparentemente sano se complique. El consumo de medicamentos y o herbolaria es otro de los aspectos importantes, pues necesitamos saber si el niño toma algo de manera crónica
si este medicamento lo vamos a conservar hasta el día del procedimiento quirúrgico, si debemos suspenderlo. Y en el caso de la herbolaria, pues sigue siendo muy común que la abuelita recete el tecito para la tos, eh, diferentes sustancias que sí pueden alterar tanto los procesos de coagulación como a nivel renal o a nivel hepático, pues el metabolismo de nuestros fármacos. Hay que preguntar por alteraciones de la coagulación de manera muy dirigida, primero en antecedentes personales, en antecedentes heredofamiliares, si alguien en casa tiene o ha tenido sangrados, si alguien tiene alteraciones de coagulación, y después ya de manera muy personal interrogar si no sangra la encía al cepillarse los dientes, si no se hace moretones con facilidad, si ha tenido algún antecedente hemorrágico que sea de importancia para nosotros. Las experiencias anestésicas previas, el récord anestésico del paciente resulta muy importante, sobre todo en el paciente pediátrico, porque pues nos provee información sobre eventos previos adversos, tanto en el manejo de la vía aérea, nos aporta información sobre cómo ha sido manejado en otras ocasiones, si es un paciente ventilable, si es un paciente intubable, si requirieron tubos de menor calibre al que tenían previsto, si durante el proceso o el procedimiento hubo alguna eventualidad, si el paciente tuvo datos de hiperreactividad bronquial. Todo esto nos ayuda a anticiparnos si es que los familiares tienen la información. Por eso es tan importante que así como hacemos una valoración preanestésica, al momento en que termina nuestro procedimiento quirúrgico, pues no es como nada más ya terminé y hasta aquí se limita mi trabajo, sino voy a salir, voy a hablar con los papás, voy a entregar a su pequeño y voy a explicarles si todo fue bien, pues adelante, todo fue bien. Si no, decirle, oiga, si algún día vuelven a operar a su pequeño, pues recordemos que tuvimos problemas para intubarlo o su niño hizo broncoespasmo, todos estos datos que a lo mejor el paciente pues pudiera llegar a recordar y nos sirva a nosotros en un futuro si hay enfermedades neuromusculares. Y uno de los problemas principales que encontramos en pediatría pues es la presencia de neumopatías. Entonces, como vamos a hablar más adelante, pues es importante que nosotros investiguemos si el paciente usa ventilación con presión positiva no invasiva en casa, sobre todo pensando en pacientes que tienen hipotonías, pacientes que tienen síndrome de apnea obstructiva del sueño o pacientes con secuelas neurológicas que requieran esta ventilación continua y que nosotros anticipemos al familiar a que muy probablemente requiera esta ventilación con presión positiva en el postoperatorio para que ellos puedan pues prepararse y traer el dispositivo porque no va a ser lo mismo extubar a un niño sano que a un niño que requiere ventilación con presión positiva para mantener permeable su vía aérea. Y pues si nosotros no tenemos estos dispositivos en nuestros hospitales, pues vamos a requerir estar vigilando de manera más estrecha y quizá no vamos a alcanzar la ventilación que ese paciente necesita para mantener su vía aérea permeable hasta que remitan los efectos anestésicos. Si los pacientes usan oxígeno suplementario en casa, pues habrá que investigar si se lleva un récord de oximetría, cómo es su saturación por las mañanas, cómo lo es por las noches, si es que solo utilizan oxígeno por las mañanas o por las noches, o bien, cómo va evolucionando y cuál es la indicación de este oxígeno suplementario. También, pues, todos estos niños que tengan estatus de traqueostomía, hay que evaluarlos, ver el número de cánula, ver que tenga completa la cánula y, pues, ver el estatus en el que se encuentra, si requiere además ventilación por medio de la traqueostomía o si es un paciente que tiene traqueostomía, pero puede ventilar aire ambiente. Y otra de las cuestiones importantes, pues, es interrogar si el niño tiene TDAH, trastornos del comportamiento, algún trastorno de neurodivergencia o incluso antecedente de parálisis cerebral infantil, porque pues todos estos trastornos del neurodesarrollo van a modificar nuestros manejos y en ningún caso, ni en el paciente que es autista o que tiene diagnóstico o trastorno del espectro autista, ni en el paciente que tiene hiperactividad, un evento anestésico tiene que ser estresante ni para nosotros como anestesiólogos, ni para ellos al momento de estarse enfrentando a esta situación.
Entonces, bueno, la exploración física, vamos a hacer una exploración física de pies a cabeza como nos enseñaron a hacerlo en la facultad, pero bueno, puntos importantes que no debemos olvidar, pues los signos vitales, estar midiendo saturación, frecuencia cardíaca, presión arterial no invasiva en niños mayores de 3 años, y pues aquí nada más importante que contemos con los equipos adecuados para la monitorización de la presión arterial no invasiva para no infraestimar o supraestimar y bueno, tener el peso y la talla del paciente. Y una vez que tenemos estos datos, percentilarlos para ubicar si estamos ante una situación de desnutrición, si estamos ante una situación de obesidad o de sobrepeso y las implicaciones que esto pudiera tener. En cuanto a la evaluación craneofacial, pues es importante que evaluemos la vía aérea. Vamos a hablar un poco más adelante de lo que pudiera ser un predictor de vía aérea difícil. Vamos a evaluar también el estado de los dientes. ¿Por qué? Porque puede haber dientitos flojos, dientes que estén por caerse y pues también hay que anticiparle a los familiares que aunque hagamos nuestros manejos de vía aérea con suma cautela, pues estos dientitos podrían llegar a caerse y ellos estén anticipados y no crean que esto es una complicación o un mal manejo del paciente pediátrico. Si hay datos de infección de vías respiratorias alta y la severidad de estos datos. No es lo mismo que un niño tenga descarga retronasal purulenta, faringe hiperémica con exudado, a que veamos discreta hiperemia y esto nos dé pauta para decidir si el niño puede o no pasar a quirófano. Anticipar predictores de vía aérea difícil, que como ya mencioné vamos a ver más adelante. Al momento de explorar lo que es el cuello, pues hay que ver, hay algunas patologías o algunos síndromes que involucran la estabilidad de la columna cervical, como lo es el síndrome de Down, o bien los niños que tienen mucopolisacaridosis. Entonces, pues aquí es importante que sepamos evaluar esa estabilidad y evaluemos qué tan móvil o no pudiera llegar a ser. La auscultación de tórax y precordio debemos hacerla de manera obligada y minuciosa para detectar tanto posibles datos de hiperreactividad bronquial o un proceso respiratorio bajo y a nivel del precordio, pues la detección de soplos, los cuales podrían ser desde soplos inocentes hasta estarnos sugiriendo un proceso cardíaco que requiera pues mayor estudio. La valoración abdominal, pues vamos a evaluar sobre todo en aquellos padecimientos que nos llegan de urgencia, pues si tenemos datos ampliamente sugestivos de que pudiera ser un estómago lleno, como la disminución de la peristalsis, que sea un abdomen globoso, timpánico, muy distendido, pues ya esto nos anticipa un poco también a cómo vamos a manejar a este paciente. Otra cosa importante que debemos evaluar en el paciente pediátrico y quizá podríamos hacerlo desde su consulta preanestésica, pues es la identificación de potenciales accesos venosos. Recordemos que actualmente disponemos de la escala DIVA para identificar si el niño tiene buenos accesos venosos y el día de su procedimiento vamos a tener alguna complicación para el manejo o bien si vamos a necesitar algún otro dispositivo como lo es el ultrasonido o un transiluminador con el objetivo pues de no agotar estos recursos venosos. También vamos a evaluar si hay deformidad en extremidades que debamos de tener precaución. Por ejemplo, niños con artrogriposis, niños con parálisis cerebral infantil que pueden llegar a tener cierto grado de hipertonía y espasticidad, pues no nos van a permitir extender o flexionar las extremidades de una manera tan fácil y esto también limita pues no solo los accesos venosos, sino incluso la posición del paciente. Al momento de posicionarlo, pues vamos a tratar de proteger todas estas superficies de contacto óseo para evitar pues que se lesionen durante el procedimiento quirúrgico y si se da la oportunidad pues de una vez podemos explorar al niño completo, evaluar lo que va a ser pues el área del pañal, que no haya también alguna afectación dermatológica ahí, lo podemos voltear, palpar el hiato sacro en el caso de los lactantes menores, mayores y la palpación de la columna, evaluar que no haya deformidades y que podamos palparla adecuadamente si estamos pensando en hacer algún abordaje del neuroeje. En esta imagen vemos rápidamente algunos de los puntos que debemos explorar obligadamente con el objetivo de identificar algunas patologías cardíacas, como pudiéramos tener estenosis pulmonar pudiéramos identificar estenosis pulmonar a nivel escapular, como pudiéramos identificar
lo que sería persistencia del conducto arterioso, a nivel paraesternal izquierdo, o bien a nivel del ápex, pues identificar patología mitral. Ahora, en cuanto al estudio, o los paraclínicos que podemos evaluar en una consulta preanestésica, pues en procedimientos ambulatorios o diagnósticos en niños ASA 1 o ASA 2 podemos no requerir estudios complementarios. ¿Y de qué tipo de estudios estamos hablando? Pues todos estos procedimientos en los que vamos a administrar únicamente algún tipo de sedación para algún estudio o algún procedimiento pues menor, generalmente no suelen ser necesarios. Procedimientos quirúrgicos complejos con riesgo de sangrado en niños en los que estemos sospechando anemia o que ya los estemos catalogando como un ASA 3 o un ASA 4, pues de manera rutinaria deberíamos pedir biometría hemática, grupo IRH con una tipificación e incluso un cruce si vamos a requerir hemoderivados, un coagulograma y una química sanguínea selectiva. Pacientes ASA 3 y ASA 4, dependiendo de cada caso particular, pues ya vamos a evaluar pruebas metabólicas, ya sea de transaminasas, de función renal, de función tiroidea, lo que pudiésemos necesitar para saber en qué estado se encuentra el paciente en ese momento. Y pues electrocardiograma y tele de tórax no suelen ser necesarios en niños ASA 1 o ASA 2. ASA 3 o ASA 4, pues individualicemos lo que necesitemos para el manejo de estos pacientes. El ASA es una escala que pues nos ayuda a identificar el estado de nuestro paciente en el preanestésico, pero esta escala Narcos me parece una adecuada herramienta porque nos ayuda a evaluar predictores neurológicos de vía aérea, respiratorios, cardiovasculares y algunas otras condiciones individuales que nos ayudan a identificar el riesgo quirúrgico que pudiera tener un Qué paciente. cabrón, ya tengo sueño. Ya estás chingambil tú. ¿Eh? Si nos Estaba apoyan a chiflando silenciar sus micrófonos. villancico. No conocí. Ay, güey. Y me dan puras cosas navideñas ahorita que estoy adornando la casa. Tan, tararán, tan, tararán, y yo, órale. Los micrófonos. Nomás pasa el 20 y ya es hora de poner fiesta el agua que estoy todo. Ay, no, yo como ahorita no tengo mamá, no ponemos. Bueno, entonces, hablando de esta escala de Narcos, del nombre está pues chistoso, pero la verdad es que me parece una escala en la que vamos puntuando dependiendo del grado o la severidad de las condiciones que vayamos identificando en el paciente. Entonces, pues me parece una herramienta útil y pues vamos a evaluar los puntajes que pudiéramos tener. Entonces, pues un puntaje entre 0 y 3, pues es de bajo riesgo, incluso cumple características para hacer un procedimiento ambulatorio si se trata de un procedimiento menor. En el rango 2, puntajes de 4 a 5, nos habla de un riesgo moderado que ya no es tan candidato para ser un paciente ambulatorio. Nos habla de esos pacientes con cardiopatía corregida o con asma controlada o con SAOS moderado a severo que ya requieren como una vigilancia más estrecha. Puntajes de 6 a 8, pues ya nos habla de que son pacientes de alto riesgo, que van a requerir vigilancia estrecha, que probablemente necesiten monitorización o incluso una cama en la unidad de cuidados intensivos y pues que tengamos que hacer una optimización tratando de que al paciente pues le vaya lo mejor posible. Ya son pacientes que tienen puntajes pues bastante elevados y puntajes de 9 o 10 pues tienen incluso mal pronóstico y pues vienen siendo como nuestro ASA 5, pueden, nuestro ASA 4 pueden o no, se benefician más de la cirugía independientemente del riesgo con el que al que estén enfrentándose. Entonces, bueno, aquí les puse otro ejemplo. Este artículo, cuando tengan oportunidad, revísenlo. Habla sobre cómo planeamos la anestesia en un niño con enfermedades raras y herramientas útiles y vuelve a mencionar esta escala de NARCO-SS. Y es importante porque pues nos hace o nos lleva a evaluar cada aparato y sistema con el que vamos a estar interactuando en estos niños y nos hace un resumen de los factores de riesgo que podemos tener y obviamente nos hace de manera objetiva anticipar todos estos riesgos. Entonces, bueno, puntualidades, para irnos ya un poquito más rápido.
Si el niño fue prematuro, tenemos 5 factores que vamos a estar cuidando en estos pacientes. La apnea del prematuro, el riesgo de que lo haga. Algunas bibliografías lo refieren entre la semana 50 postconcepcional y algunos entre las 60, pero pues bueno, estos niños que son sometidos a anestesia requieren permanecer en hospitalización, aún y si es un procedimiento diagnóstico, aún y si es un procedimiento que pudiera considerarse ambulatorio, porque van a requerir monitorización nocturna de apnea y o bradicardia, para pues descartar que no lo estén presentando o que pudieran presentarlo, secundario al uso de fármacos anestésicos. La displasia broncopulmonar, a mayor prematurez, pues tenemos menor desarrollo broncopulmonar y son pacientes que suelen cursar con hiperreactividad bronquial, que pueden desarrollar incluso hipertensión pulmonar, y pacientes que en la infancia temprana pueden llegar a presentarse como hiperreactores bronquiales, secundario a la displasia broncopulmonar. También evaluar si el paciente tiene hemorragia intraventricular y si este está condicionando hidrocefalia y la permeabilidad de la válvula de derivación pues no es adecuada, pues van a ser pacientes que van a tener cierto grado de macrocefalia y esto va a tener implicaciones en el manejo de nuestra vía aérea. La intubación prolongada es importante también que lo investiguemos, de cuántas semanas nació, cuánto tiempo lo tuvieron con el tubito. ¿Por qué? Porque a mayor tiempo o exposición a un tubo endotraqueal, pues suele haber mayor riesgo de que haya estenosis subglótica y por consiguiente los procedimientos subsecuentes a los que suele entrar un niño, pues va a requerir tubos de menor calibre y obviamente también vamos a tener implicaciones al momento de estar ventilando a este paciente porque tenemos una vía aérea de menor calibre. Y en el caso de menores de 3 meses con antecedente de prematurez, vamos a tener que hacer también una vigilancia estrecha de lo que es la glucometría para tratar de prevenir episodios de hipoglucemia. En cuanto a la evaluación de la vía aérea, actualmente, y lo que nos dicen la mayoría de los artículos en cuanto a la predicción de vía aérea difícil en el paciente pediátrico, es que lo mejor que podemos hacer es utilizar escalas compuestas. Es decir, Malampati no tiene un valor absoluto, la distancia esternomentoniana no tiene un valor o una sensibilidad que nos aporte tanto como el usar una escala compuesta donde involucremos factores que nos ayuden a evaluar desde la apertura oral, desde la visualización de las estructuras. Hay algunas características anatómicas que sí nos van a ser sugestivas de vía aérea difícil anticipada, como pueden ser los pabellones auriculares de implantación baja, la apertura oral limitada, la hipoplasia maxilar o mandibular, la limitación de la movilidad cervical o una distancia mentoyoidea menor a 1.5 centímetros. Entonces, bueno, como les dije, en los niños pues es un poco más difícil evaluar, por ejemplo, en Malampati, si no son cooperadores y algunas bibliografías nos hablan de hacerlo de manera modificada, con una batelengua, sujetando al niño y nos sugieren que pues al momento de hacer esta maniobra y evaluar con el abatelenguas, pues evaluemos 3 cosas. ¿Qué tanto alcanzamos a ver las estructuras faríngeas? Si visualizamos úvula, si visualizamos los pilares, si podemos evaluar el Malampati, ok. Si no, porque el niño empieza a llorar, se mueve, no coopera, que evaluemos al menos el estado de la dentadura y si hay o no hipertrofia amigdalina, que puede ser una limitante al momento de la ventilación del paciente, y pues también que este tejido adenoamigdalino pues pudiera darnos repercusiones al momento de nosotros hacer una laringoscopía. Entonces, hablando de escalas compuestas, la escala de vía aérea de Colorado o ECOPUR, pues evalúa varios factores como lo es la barbilla, la apertura oral, nos habla también de antecedentes previos como intubaciones previas o si el paciente tiene o no síndrome de apnea obstructiva del sueño y si esto nos pudiera favorecer un colapso de la vía aérea. Nos evalúa qué tan visible o no es la úvula, el rango de movilidad del paciente y bueno, algunos modificadores, nos habla de los dientes incisivos prominentes, macroglosia, algunas situaciones como la mucopolisacaridosis que pudieran estar condicionando también vía aérea difícil. Y pues
esta escala es buena porque nos hace anticiparnos de manera muy oportuna al momento de sus puntajes. Su predicción tiene alta sensibilidad para decirnos si vamos a necesitar algún otro dispositivo avanzado de la vía aérea, si con videolaringoscopía podemos hacerlo, si debemos prepararnos con un broncoscopio o si vamos a tener ya consideraciones muy especiales como los pacientes que tienen 14 a más de 16 puntos, en los cuales pues vamos a tener ya que incluso considerar una vía aérea quirúrgica. Y aquí está un QR por si quieren ir también a checar la sensibilidad de esta escala comparada con escalas no compuestas. Ahora, en cuanto a la optimización preoperatoria, algunas patologías en las que sí debemos estar como atentos porque pueden darnos repercusión a nivel neurológico, metabólico o hematológico, pues es la epilepsia. Eh, Actualmente debemos continuar la medicación hasta el día de la cirugía, incluso con una dosis pequeña de agua si el paciente ya traga la pastillita, tratando de conservar este horario del ayuno y anticiparnos si el paciente va a requerir dosis subsecuentes de fármaco anticomicial en cirugías largas. Cuando el paciente tiene diagnóstico de diabetes tipo 1, pues deberíamos tener una hemoglobina glicosilada una semana previa al procedimiento para evaluar el estado de control glicémico que ha tenido el paciente. Si está con esquema de insulina glargina, vamos a continuar con su esquema basal, disminuyendo de un 20 a un 30% la noche previa al procedimiento. Y si está con insulina de acción intermedia o NPH, pues la disminución es entre un 40 y un 50% con una vigilancia estrecha de la glicemia. En el caso de pacientes que se encuentran anticoagulados, son principalmente pacientes con antecedentes de cardiopatía, pues se sugiere no suspender en cirugías menores o bien hacer un puenteo en cirugías mayores, todo esto guiado por la valoración hematológica. Y si nosotros detectamos algún otro antecedente también que nos pudiera hacer considerar la visita al hematólogo, sangrados no justificados, antecedentes familiares de hemofilia, pues obviamente también remitirlos para que nos sugieran indicaciones en el manejo o reemplazo de los factores necesarios y se integre realmente un diagnóstico. El asma. El asma es la patología pulmonar más frecuente de la infancia. Los factores de riesgo que pueden hacer que el paciente tenga una exacerbación de un episodio de asma en un periodo transanestésico, pues es una infección de vías respiratorias altas en las últimas 4 semanas, que haya ya tenido una anestesia previa y se haya exacerbado el asma, que el paciente esté con asma moderada o grave, que haya tenido ventilación mecánica previa por asma aguda y niños menores de 7 años. Entonces, bueno, ¿qué niños vamos a remitir al neumólogo? Si un paciente nos refiere que tiene asma, pero está controlado, que su uso de broncodilatadores es de menos de 2 veces por semana, que no le da repercusiones en su actividad física, que generalmente no tiene síntomas en la semana, pues entonces vamos a estar pensando que se trata de un paciente controlado y que podemos pues pasarlo a una cirugía electiva sin hacer mayor intervención. Pero en el caso de que el paciente presente síntomas más de 2 veces por semana, que influya en su actividad, es decir, que el paciente pues nos refiera que el niño se cansa cuando corre, que le da tos cuando corre, que no puede hacer actividad física, que en educación física se cansa, pues obviamente habrá que evaluar el estado de control de este asma. También si el paciente está usando broncodilatadores más de 2 veces por semana, si tiene más de dos exacerbaciones por año o tiene y que requiere tratamiento con corticoides orales, o bien si el paciente tiene una FEV1 entre el 60 y 80% del predicho, o esta relación entre FEV1 y FVC de 75-80%, nos habla de que el asma está moderadamente controlada, no estamos hablando de un descontrol severo, pero pues al final del día nos habla de que ya no hay un adecuado control y deberíamos enviar al paciente a una valoración por neumología. Entonces, en relación al estado de control del asma, si, como ya mencioné, estamos ante una situación controlada, pues únicamente podríamos estar considerando el uso de broncodilatadores de acción rápida el día de la cirugía como una manera profiláctica, puesto que vamos a instrumentar una vía aérea que es hiperreactora.
pero si encontramos datos como los que ya mencionamos, pues podríamos controlar, sobre todo si está descontrolada y estamos ante una situación de urgencia en la que el paciente debe sí o sí pasar al procedimiento, pues se sugiere el uso de broncodilatadores de acción rápida el día de la cirugía y corticosteroides inhalados. Y si estamos ante una situación con un paciente muy descontrolado, que casi toda la semana requiera su broncodilatador, que limite su actividad física, que tenga varias exacerbaciones en el año, que incluso haya requerido ventilación mecánica, pues vamos a administrar o se sugiere en situaciones de urgencia en las que pues, estamos valorando al paciente y detectamos que tiene todos los factores de riesgo para exacerbarse porque ya está descontrolado, pues el uso de broncodilatadores de acción rápida y corticosteroides inhalados de manera preoperatoria. Si es una cirugía que puede esperar, pues, o que no está controlada, pero es una cirugía o un procedimiento que el paciente requiere, pues por lo menos diferirlo de 3 a 5 días para iniciar corticosteroides vía oral y pues todo lo que sea electivo, diferirlo hasta que tengamos realmente una valoración del estatus y se haya optimizado esta situación. Otra patología recientemente descrita, pues es la asociada a vaping, VALI por sus siglas en inglés, que habla de los e-cigarettes y el vaping. Y bueno, en Estados Unidos, en el año 2018, reportaron una incidencia de vapeo de hasta 27% en estudiantes de octavo grado, que serían aproximadamente niños entre segundo y tercero de secundaria aquí en México. ¿Por qué esto es importante? Bueno, porque es algo que aparentemente se ha considerado inofensivo y es considerado cool por en pacientes de esta edad. Y pues bueno, se ha visto que en países de tercer mundo existe una subregulación realmente de los ingredientes de estos cigarettes. Puede tener desde 15 hasta 60 miligramos a 60 miligramos por mililitro de nicotina. Y bueno, esto hablando únicamente del aporte de nicotina en un paciente pediátrico, ¿no? Pero si además incluye algún otro ingrediente como puede tener colorantes y saborizantes, los cuales son adecuados para la industria alimenticia, pero no para estar siendo vapeados e inhalados, pues esto genera daño a nivel pulmonar, incluyendo sustancias como el tetrahidrocannabinol. En vapeo, pues requiere acetato de vitamina E, que al final del día es una emulsión muy aceitosa que es lo que permite que se hagan partículas adecuadas para inhalar el tetrahidrocannabinol y sea asociado a fibrosis pulmonar. Estos pacientes pueden llegarnos para cirugía de urgencia o manejo avanzado de la vía aérea por la presencia de lesiones térmicas, daño pulmonar e infecciones o isquemia miocárdica. Y pues bueno, entonces vemos que no es algo inocuo y es una nueva patología a la que tendremos que estarnos enfrentando en pacientes adolescentes. En cuanto a la presencia de infecciones de vías respiratorias altas, pues es una nasofaringitis aguda secundaria a un proceso infeccioso, el cual puede ser viral o bacteriano. Independientemente del agente causal, pues esta afección, aun y cuando la sintomatología sea únicamente de vía aérea superior, puede afectar el tracto respiratorio inferior y la reepitelización de esta vía aérea, pues es la que va a estar condicionando que se trate de una vía aérea hiperreactora en las primeras 2 hasta 4 semanas después de la infección. Los niños suelen tener de 6 a 8 episodios de infecciones de vías respiratorias altas por año por la convivencia, el acudir a guarderías, las interacciones tan estrechas que tienen con otros compañeros, entonces pues no es algo que se pueda limitar. Pero, pues como les mencionaba, se ha visto mayor riesgo de eventos adversos respiratorios en las primeras 2 semanas siguientes a la infección de vías respiratorias altas y no durante el episodio. ¿Cuáles son estos eventos adversos respiratorios a los que podemos enfrentarnos? Laringoespasmo, broncoespasmo, tos severa, desaturación e hipoxia. Tenemos la escala COLS, la cual nos va a ayudar a, pues también establecer estrategias para el manejo de esta vía aérea, dependiendo de cómo venga el paciente. Y pues algunos criterios para así suspender procedimientos electivos cuando el paciente venga con sintomatología que ya sea de moderada a severa, como mencionamos, descarga retronasal purulenta, tos húmeda, sonidos pulmonares anormales al momento de la auscultación, que el paciente tenga pues una apariencia realmente de estar enfermo o que haya tenido fiebre en las 24 horas previas. Si es un procedimiento
totalmente electivo, pues podemos esperar hasta 4 semanas, ya con la seguridad de saber que el paciente no va a tener tan aumentado este riesgo de eventos adversos respiratorios. También nos habla de si hay o no afección de vías respiratorias inferiores en la letra L de lung disease y nos habla de qué tan invasivos o no vamos a hacer al momento de manejar nuestra vía aérea y esto qué consecuencias o no podría tenernos. Ahora, pues importante mencionemos nada más que pues si son el hecho de que nosotros difiramos un procedimiento electivo en pacientes con síntomas graves no es la misma situación a la que difiramos un procedimiento electivo en pacientes en los que tienen escurrimiento nasal o bien tienen sintomatología muy leve, rinorrea, tos seca, ocasional. ¿Por qué? Porque como mencionamos, hay pacientes, sobre todo aquellos que son o hiperreactores bronquiales o que tienen cierto tipo de atopia, en los que va a ser muy difícil encontrarlos en algún periodo del año libres de esta sintomatología ligera. Entonces, hay que sacar nuestra escala, evaluar cuántos factores de riesgo tenemos y de esta manera objetivamente decidir si es un paciente candidato o no a suspender su procedimiento. Entonces, pues a pesar de que se hace valoración preanestésica, les puse aquí este dato, el cual nos habla de que hasta 25-45% de los pacientes programados para anestesia general acude con un proceso respiratorio agudo y pues que va a depender del anestesiólogo y su expertise y la decisión que él tome, sí o no pasar al niño con las condiciones en las que lo encuentre, pero pues sí podemos ver que la incidencia de laringoespasmo, broncoespasmo o de saturación es mucho mayor en los pacientes que pues tienen menor tiempo de evolución y que pasaron pues, que tuvieron un puntaje de COLS entre 16 a 18 puntos. Entonces, pues bueno, aquí tenemos un algoritmo que al final del día nos lleva a decidir si hay síntomas severos, voy a posponer 4 semanas. Si no, pero voy a dar anestesia general y no hay infección de vías respiratorias altas, pues podemos proceder. Pero si mi plan es dar anestesia general con manejo invasivo de la vía aérea, pues voy a necesitar evaluar si el paciente tiene antecedente de asma, cómo están las secreciones, cómo está la tos, si ha tenido fiebre, si van a manejar vía aérea, cuál es mi plan para el manejo de esta vía aérea. Y pues si al final del día, independientemente de que el paciente venga muy enfermo, si estoy ante una cirugía de urgencia o es mayor el riesgo que el beneficio, muchas veces también nos encontramos en este dilema, ¿no? De paso o no paso al paciente, por ejemplo, el paciente oncológico que viene enfermito, pero que necesita su quimioterapia, que necesita su estudio, y pues que sabemos que para ellos tiempo es vida, pues obviamente vamos a tener que evaluar otra vez si es candidato al procedimiento pues tomar medidas preventivas como el uso de broncodilatadores de acción rápida, anticolinérgicos, premedicación, con el objetivo pues de evitar algún proceso respiratorio. El SAOS, del 10 al 18% de los niños padecen SAOS, actualmente está muy relacionado con la epidemia de obesidad y pues recordemos que puede darnos repercusiones pulmonares, cardiovasculares y neurocognitivas. Hasta un 70% va a ser de origen anatómico, muy asociado a síndromes craneofaciales, de paladar o bien microsomías maxilar o mandibular, pero también otro 30% pues no vamos a encontrar como tal un justificante o un origen anatómico y no van a corregir solo con la adenotonsilectomía, sino que pues va a preservarse en el tiempo. Los niños que tienen diagnóstico de SAOS pues tienen mayor riesgo de hipoxia, edema pulmonar, obstrucción de la vía aérea, falla respiratoria. Em, Recordando un poquito, casi nada de la fisiopatología del SAOS, pues recordemos que la hipoxia crónica condiciona aumento de los receptores μ y aumenta la sensibilidad a opioides, por lo que pues obviamente al manejo de estos pacientes vamos a buscar ser muy cautos con el manejo de estos medicamentos y pues bueno, el diagnóstico se hace mediante polisomnografía y la oximetría seriada o vigilada durante las noches, los procesos de saturación que pudiéramos tener. Sin embargo, pues es muy difícil que un niño llegue a una consulta proanestésica con una polisomnografía
Entonces, pues siempre debe existir en nosotros ese ojo clínico y esa sospecha. Entonces, pues aquí es cuando tenemos algunos cuestionarios, podemos ir desde el Stop Bank, que podría ser aplicable a pacientes mucho más grandes, a más, pues sí, ya adolescentes, o buscar algunos con preguntas más simples para evaluar si los papás están al pendiente de alguna de estas sintomatología y si les da datos de alarma, como es el STBUR, que nos habla de si el niño cuando duerme ronca, si el niño ronca muy fuerte, si han visto a su hijo tener problemas para respirar cuando está dormidito y si han visto que su niño haga pausas al momento en que está respirando. Y la parte de Unrefreshed, que nos habla de si este niño está despertando bien por las mañanas, si despierta somnoliento, de mal humor, aletargado. Incluso se les puede ver una facies característica, niños que están abotagaditos, ojerosos, cansados, que tienen mal rendimiento escolar. Entonces, todas estas preguntas podemos correlacionarlas para, pues, evaluar si el paciente tiene datos sugestivos. Más de 3 respuestas positivas, pues nos aumenta el riesgo de eventos respiratorios adversos. ¿Cuáles van a ser datos de alarma que nos van a hacer sospechar que este paciente requiera pues ya mayor vigilancia? Pues la polisomnografía alterada, que el paciente tenga hipertensión arterial sistémica o que tenga desaturaciones inferiores a 80%. Estos 3 datos nos van a hacer sospechar que el paciente pudiera estar cursando ya con datos de hipertensión pulmonar y van a hacer que vamos a tener que remitir a este paciente con un cardiólogo y un neumólogo hasta descartarlo. ¿Qué niños con SAOS van a requerir vigilancia estrecha postoperatoria? Pues todos aquellos que tengan SAOS de moderado a severo, todos los niños menores de 3 años o aquellos que hayan tenido cirugías de vía aérea. Por eso aquí es cuando les preguntaba o les mencionaba si el paciente tiene uso de ventilación con presión positiva, pues avisemos a los papás desde la valoración preanestésica que muy probablemente la van a necesitar al momento de salir pues del evento anestésico y podamos tenerlos incluso en el área de recuperación monitorizados, pero con su ventilación con presión positiva hasta que el paciente esté completamente emergido, fuera de efectos residuales de anestesia y que veamos que mantiene una ventilación adecuada, pues tratando de prevenir que esta vía aérea se nos colapse y tengamos todos estos eventos adversos. Entonces, bueno, en ellos siempre considerar alternativas de premedicación en niños con apnea, incluso ya apnea obstructiva del sueño ya de moderada a severa, pues deberíamos evitar la premedicación con benzodiazepinas y estar utilizando algunas otras estrategias como premedicación no farmacológica o medicamentos como la dexmedetomidina que no influyan en el automatismo ventilatorio ni nos depriman la respiración. Coadyuvar con analgésicos no opioides y hacer un adecuado uso de la anestesia regional, tratando de ofrecer la mejor analgesia al menor costo de opioides y considerar ventilación no invasiva en el postoperatorio. La obesidad también es una epidemia creciente. Hasta 25% de los niños que estamos manejando están sobre la percentila 91 y un 10% ya sobre la percentila 98. Los niños que tienen diagnóstico de obesidad van a tener complicaciones ventilatorias, cardiovasculares y metabólicas. Entonces, pues en estos niños hay que hacer un screening metabólico, sobre todo de cómo estamos en cuanto a la función de la glucemia, si el paciente no está cursando ya con resistencia a la insulina, hígado graso o pues alguna otra alteración metabólica. Y pues bueno, recordemos que nos puede dar alteraciones de la glicemia y también pues implicaciones en el manejo de la vía aérea. Ahora, el trastorno del espectro autista y las neurodivergencias, pues cada vez está más documentado, cada vez tenemos más niños con diagnóstico de estos trastornos o de neurodivergencia y actualmente hay una incidencia de 1 por cada 54 niños y recordemos que pues esta patología nos da alteraciones en la interacción social, emocional y sensorial. Puede o no implicar discapacidad intelectual y cierto grado de agresividad. Entonces, pues bueno, estos niños no deberían estar estresándose al momento de acudir a un procedimiento anestésico, ni tampoco debería generarnos estrés a nosotros el hecho de enfrentarnos a estos niños que pues pueden llegar pues sí, a salirse de su entorno, a salir de su zona de confort y obviamente esto genera
a nivel sensorial y a nivel emocional, mucha irritabilidad. Después, algunas estrategias que podemos hacer y que podemos platicar con los papás de estos niños, pues es tratar de minimizar los tiempos de ayuno, tratar de sacarlos lo menos que se pueda de su rutina. Si el niño no se quiere poner la bata, pues ni modo, se la ponemos hasta que ya lo tengamos dormido. Si el niño quiere entrar con sus calcetines de colores, le dejamos sus calcetines de colores, porque cada factor que nosotros vamos restándole a esa independencia y a ese estado de confort que tiene el niño, pues le estamos generando un estrés y estamos haciendo que para él la visita al hospital o una entrada a quirófano sea un evento traumático y de mucha ansiedad. Vamos a designar espacios adecuados que sean confortables para ellos. TDAH, pues también es una patología cada vez más común en niños, hasta un 7% tiene este diagnóstico y nos ocasiona dificultad en el foco de atención e impulsividad. Estos niños también pues suelen ser un poquito hiperactivos, ¿no? Esa es la palabra. Entonces, pues bueno, ¿qué tenemos que saber? Algunos estudios habían sugerido que la sinergia entre el metilfenidato y los fármacos anestésicos podía haber cierta resistencia a la anestesia. La verdad es que en la actualidad no se ha visto que exista contraindicación ni contraposición con los efectos anestésicos y que incluso mejora la emersión y el comportamiento post-anestésico si no lo suspendemos como lo tiene indicado el paciente. Entonces, pues actualmente ya no hay indicación para suspender el metilfenidato en niños con TDAH. Finalmente, el paciente oncológico, que pues da tema para otra plática, pues hay que evaluar, son pacientes muy complejos, tanto en la parte farmacológica, en la parte del manejo del dolor, en la parte del manejo emocional. Pero bueno, aquí puntos clave para la evaluación preanestésica: evaluar la presencia de lesiones ocupantes de espacio a nivel cerebral, si me está dando síntomas de hipertensión endocraniana, si hay dolor de cabeza, vómitos en proyectil, pues pensar que este paciente puede tener ese aumento de la presión intracraneal y cómo voy a hacer mi manejo anestésico desde mi inducción, mi manejo de líquidos. Si estamos evaluando a un niño para un procedimiento de una masa mediastínica anterior, que pues muchas veces nos llegan hasta para estudios diagnósticos, pues anticiparnos a qué probabilidad de que esta masa mediastínica me colapse mi vía aérea, me colapse mis grandes vasos y cómo lo voy a manejar. O bien una masa intraabdominal me está comprimiendo, me aumenta la presión intraabdominal, me desplaza alguna estructura y qué implicaciones me está dando. Y también, pues, evaluar la presencia de disfunción orgánica derivada a la exposición a quimioterapia. Como sabemos, los agentes quimioterapéuticos, pues, no son inocuos y al contrario suelen tener repercusiones sistémicas. Entonces, pues, siempre estar al pendiente de cuál es el esquema de quimioterapia que tiene el paciente y evaluar o pedir estudios complementarios que nos ayuden a saber cómo está ese corazón, si tiene buena función. En el caso de la parte pulmonar, si no tengo ya datos de fibrosis pulmonar con el uso de bleomicina, etc. Entonces, pues bueno, es importante conocer los medicamentos y preguntar dirigidamente por síntomas asociados a estos eventos adversos en estos pacientes. Entonces, pues bueno, independiente de que hayamos hecho ya nuestra valoración preanestésica y ya estemos muy seguros de la técnica anestésica, de cómo lo vamos a hacer, siempre el día que pasemos al paciente, en el momento en que estemos ya con él, volver a preguntar a los papás cuestiones como el tiempo de ayuno, ser muy, muy, muy precisos con eso, sobre todo pues para evitar eventos de broncoaspiración. A veces a los papás les inquieta mucho que el niño esté en ayuno y pues no falta que inocentemente le pudieran dar algo. Entonces sí, ser muy incisivos en ese aspecto, también muy incisivos en la sintomatología de vías respiratorias altas, evaluación otra vez de la exploración física de la cavidad oral, ver que no tengamos ningún dato de alarma. Evaluar si nuestro paciente está ansioso, qué estrategia de premedicación vamos a utilizar acorde a este paciente. Los resultados de nuestra optimización preoperatoria: ok, detectamos patologías, mandamos a control. ¿Cómo regresó el paciente? ¿Está listo para su procedimiento? Y si todos estos puntos ya están validados, entonces ya nada más revisar en mi sala de quirófano si tengo mi entorno seguro planeado y si estoy preparada para manejar este paciente acorde a los riesgos que yo detecté.
En resumen, pues la valoración es un requisito obligatorio en el paciente pediátrico que nos va a demandar conocer las diferencias anatómicas, fisiológicas, el tipo de patología de la infancia y las implicaciones anestésicas que puede tener, y pues es el momento oportuno para establecer un adecuado vínculo médico-paciente y resolver todas las dudas acerca de nuestro procedimiento. Entonces, pues nada, hacerlo lo más completo que podamos. Y pues en anestesia, si tenemos dudas, pues lo mejor siempre es preguntar. Entonces, hacer esto siempre muy multidisciplinario, trabajar de la mano de todos los especialistas para que al final del día pues estemos trabajando sobre un todo que es el paciente. Y pues eso sería todo. Muchas gracias.